Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí en la iglesia cristiana El Camino de la Cruz. Su servidor, el pastor Juan Horta, les agradece su atención. Vamos a continuar con nuestras lecciones. Hemos visto, la primera fue doctrina, hablamos de doctrina, ¿por qué necesitamos la doctrina? Luego vimos dónde podemos encontrar la doctrina, que es en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es real, que fue escrita por hombres, pero fue inspirada totalmente por Dios. Después vimos el proceso del pecado, el origen del pecado, quién es el primer pecador, cómo el pecado pasó del padre Adán a todos los seres humanos, y de ahí podemos derivar que todos somos pecadores. Vimos algunas cosas que son pecado, algunas actitudes, algunos comportamientos. Después entramos a salvación. Con la salvación comenzamos a ver el proceso de la salvación, donde vimos que lo primero que tiene que restaurarse en mí para poder ser salvo es la sabiduría. Es decir, viene el Espíritu Santo, activa en nosotros esa sabiduría, ese temor hacia Dios, para que yo pueda reconocer mis faltas y entonces pueda ser salvado de mi condición de pecado. Mientras yo no crea que soy pecador, no voy a aceptar ninguna salvación. Por eso es importante que el primer paso sea la sabiduría. Se active en mí el entendimiento para saber que soy un pecador. Toda vez que sé que soy un pecador, entonces puedo ser salvado. Mientras yo no crea que estoy en peligro, mientras yo no crea que soy un pecador, no voy a permitir que nadie me salve, ni que nadie venga y me diga que soy un pecador. Cuando yo ya reconozco mi pecado, entonces necesito esa chispa, ese toque divino del Espíritu Santo para que yo pueda comprender de alguna manera internamente que soy un pecador y que Dios quiere salvarme. Una vez que pasa esto, el siguiente paso, ya entendí, ya tengo la sabiduría para comprender que soy un pecador, entonces lo que sigue es la justificación. Sin justificación, pues no puede haber perdón de pecados. Tiene que ser un juez quien imparta esta decisión o esta sentencia para mí. La justicia se hace obligatoria entonces como el segundo paso. El primer paso fue la sabiduría. El segundo paso es la justificación. Pero esta solo puede impartirla un juez que tenga la autoridad, alguien que tiene el poder para juzgar y para otorgar. Obviamente este juez, este ser que tiene el poder y la autoridad, solamente puede ser nuestro Padre Eterno. Veamos lo que dice Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, es decir, yo soy justificado, soy hecho justo por la fe, porque creí que Jesucristo, el Hijo de Dios, me salvó, porque estoy creyendo en la salvación que Él me da. Esta justificación solo puede ser recibida por el hombre cuando el hombre reconoce su pecado. Y entonces esta justificación ya está ahí. No es que cuando yo me arrepiento, Jesús viene y muere para justificarme. Él ya murió desde antes. Antes de que yo lo aceptara, antes de que yo lo reconociera, Él ya había puesto una porción de sangre para mí, para justificar mi pecado. Ya había puesto su vida en manos de hombres para ser crucificado y yo alcanzara la justificación en Él, es decir, Él pagando el precio de mi pecado. Por eso es importante que el primer paso sea la sabiduría, porque díganme ustedes, ¿quién en su sano juicio aceptaría que otro pagara su deuda? Vamos a imaginar que usted tiene una deuda con el banco de 20 millones de pesos. Y entonces viene usted a pagar o a renegociar su deuda, viene con el banco, viene con el gerente y usted le dice, pues quiero renegociar, y él saca su expediente, lo revisa y le dice, ¿qué cree? Hubo una persona que ya pagó, aquí está el cheque, usted lo único que tiene que hacer es aceptar que él pague su deuda y usted no deberá nada. ¿Quién lo rechazaría? ¿Quién en su sano juicio lo rechazaría? Es impensable, nadie lo haría. Además, no está poniendo Jesús ninguna condición, simplemente cree en el Señor Jesucristo, dice su palabra, y serás salvo tú y tu casa.
Entonces es un regalo de parte de Dios, es una condonación de tu deuda. No que la deuda no se haya pagado, no, la deuda se pagó. Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Por eso se necesita sabiduría para aceptar a Jesús como el Salvador, como el justificador. Mucha gente dice, no, es que esos problemas yo me metí en ellos, yo no voy a aceptar que nadie pague. Si tú no aceptas o si tú no crees en el poder redentor de Jesucristo, entonces serás condenado, porque dice, justificados pues por la fe, justificados por creer. Eso dice Romanos 5:1. Si yo no creo, entonces no puedo ser justificado. De ahí que sea importante que yo reciba primero el entendimiento, que yo entienda, que yo comprenda, que yo tenga la sabiduría para aceptar el regalo de Dios. Cuando yo acepto el regalo de Dios, entonces viene Jesús y justifica todos mis actos, todos los que yo confieso, todos los que yo confieso con mi boca, todos los que yo le declaro a Él en lo secreto, Él me recompensará en público. Por este acto maravilloso, el hombre pasa de una condición de pecador a una condición de libre, ya no condenado. No que yo no sea culpable, culpable soy, pero fui justificado, ya que he sido absuelto por el Juez Supremo, el Padre Eterno, a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Nadie podrá imputarme ningún pecado, nadie podrá venir y decirme que soy un pecador. El diablo puede gritar y puede vociferar todo lo que sea, pero no puede traer al presente mi pecado porque ya fue pagado a precio de sangre en la cruz. Aquí el problema es cuando yo me atormento, cuando yo mismo no me perdono o creo que la sangre de Cristo no es suficiente para pagar el precio de mi pecado. Y eso por supuesto, es una blasfemia, porque la sangre de Cristo tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, cumple todos los requisitos legales para que yo sea perdonado, para que yo sea justificado. Esta palabra justificar, que está en Romanos 5:1, es una palabra griega que se puede leer así, dikaiosune. Es una palabra griega que significa equidad de carácter o de acto, específicamente justificación. Cristianamente hablando es justicia, justificación. Del latín justificare, que significa hacer justo a uno. Por implicación, entonces es inocente, es santo, es justo. Probablemente en derecho habla de algo recto, autoevidente, es justicia, es no recibir un castigo por mis faltas. Fui justificado a través de Jesucristo mi Salvador. Entonces, con esta justificación es un vocablo que involucra inevitablemente a un juez. Es un término judicial, es un término legal. El hombre culpable recibe de una autoridad competente, en este caso la máxima autoridad universal, del único y verdadero e infalible juez, la absolución. Si el juez supremo del universo, de la creación o de los universos o de todo aquello que existe me justifica, me perdona, ¿quién puede acusarme de pecado? Nadie puede. Nadie debe traer al presente tu pecado. Nadie tiene ese derecho, porque el juez supremo, el Padre Eterno, me perdonó. Dio una sentencia favorable a mí. No que no sea yo culpable. Una cosa es ser no culpable, es diferente de inocente. Nosotros no somos inocentes, somos culpables, pero el precio de nuestro pecado fue pagado. Cuando alguien delinque, cuando alguien quebranta la ley, se le impone una sentencia. Esta sentencia puede ser una multa económica, o puede ser el encarcelamiento, o puede ser obligado a reparar el daño, no sé, lo que la ley disponga. Cuando esta persona hace lo que la ley le impuso como sentencia, entonces ya no es culpado de ese crimen. No que no haya sido culpable. No culpable es diferente de inocente. Nosotros no somos inocentes, pero a través de Cristo ya no somos culpables, porque el pago de mi deuda fue cubierto, fue pagado en la cruz del Calvario. Es decir, ya estoy justificado. No se pueden volver a imputar estos delitos. Cuando alguien comete un delito y es juzgado por él, si mañana se descubren nuevas cosas, no se le puede volver a imputar esa misma falta. Tendría que ser otra distinta.
Por esto, cuando nosotros somos perdonados de parte de la ley suprema del Padre Eterno a través de Jesucristo su Hijo, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo ya no soy culpable. El juez supremo, a través de su Hijo, o por la muerte de su Hijo, por el derramamiento de sangre de su Hijo, me perdonó. Ya nadie puede acusarme. El diablo querrá hacerlo, pero ya no soy culpable. El Señor, el Padre Eterno, el juez supremo, ya me perdonó. El delito ya fue justificado. Es claro, supongo. La justificación es un don gratuito. Usted no tuvo que hacer nada. Usted no le pidió a Jesús que muriera en la cruz por usted, ¿o sí? Ni yo se lo pedí. Sin embargo, Él lo hizo. Nosotros no dijimos, bueno, a ver quién puede pagar mi deuda. Él ya lo había hecho desde antes. Desde hace 2000 años aproximadamente, Él ya había pagado el precio de mi pecado actual, porque su sangre se derramó una vez y para siempre, y en Él puso el Señor todos los pecados, todas las faltas de nosotros, quienes aceptamos que Jesucristo las pague. Hay quien no quiere que Jesucristo pague su deuda, querrá pagarlo él mismo, pero obviamente eso lo va a llevar al infierno. Ahí es donde tendrá que, entre comillas, pagar su deuda. Y digo entre comillas porque no podemos pagar nuestra propia deuda. Vamos a la definición entonces de todo lo que acabamos de decir. La justificación es un acto de la gracia libre de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios tuvo a bien perdonarnos, hacernos el regalo de justificarnos, por medio del cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos delante de su presencia. Por eso cuando la Biblia dice para convivir con los santos, cuando se refiere a la feligresía o a la congregación, para convivir con los santos, no quiere decir que esa gente a la que se le llama santo no peque. Todos pecamos, pero cada que venimos delante de Dios y confesamos nuestro pecado, Él nos justifica y nos santifica, nos hace santos el tiempo en que vuelvo a pecar. Por eso la palabra de Dios nos dice con toda claridad en Isaías: venid pues y estemos a cuentas. Usted y yo tenemos que estar a cuentas con Dios todo el día. Por eso la esencia de este mensaje de la iglesia cristiana, el camino de la cruz, es ese: tome su cruz cada día, confiese su pecado cada día, vaya a lavarse en la sangre de Cristo Jesús, que lo va a justificar de su pecado, del de hoy y del que ya confesó usted en el pasado. Y si yo me acuerdo de algún pecado anterior, de algún pecado pasado que yo no haya confesado, lo confieso, porque ese trabajo lo está haciendo el Espíritu Santo. Él recorre las tinieblas de nuestro corazón, alumbra los lugares ocultos de mi ser para sacar aquellas cosas que yo hice, de las cuales ya ni me acuerdo o simplemente ni cuenta me di. Porque hay muchos pecados que cometí que ni siquiera me di cuenta. Pensé que eran justos, pensé que yo estaba en lo correcto, pensé que estaba haciendo bien. Es más que el perdón de un pecado, es la eliminación de la condena. Es el acto de parte de Dios de colocar al hombre como justo, es decir, no culpable, justificado de todas sus faltas. Por eso la palabra de Dios hay que entenderla de la manera correcta, porque viene mucha gente y te dice: es que tú no puedes ser que con pedirle perdón a Él, tú ya estás bien. A veces cuando fallamos en una relación o cuando fallamos a una persona, la persona no quiere que le pidas perdón nada más, quiere humillarte, quiere pisarte, quiere destruirte. Pero si tú fuiste delante de Dios, confesaste tu pecado con honestidad, con sinceridad, con el deseo profundo de no volver a hacerlo, entonces el Señor nos perdona. Y nadie puede traer a memoria. ¿Y cómo se va a notar? Bueno, porque voy a cambiar de manera de ser, porque voy a cambiar mis actitudes, porque voy a cambiar mi forma de actuar, mi forma de pensar. Entonces, esta justificación de parte de Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado, es primeramente una resta. ¿Qué quiere decir? Cancela mi deuda, borra mi deuda, resta mi deuda de pecado. Pero también es una suma, porque añade a mí, me añade justicia.
justificación. En este acto maravilloso, Dios me pasa de condenado, de reo de muerte, a libre, a santo, a justificado. La justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre. Hacer recto, compensar al hombre o al ser humano, quieres decir, el hombre no podía satisfacer los requerimientos de la ley. Todos habíamos fallado, todos los seres humanos habían fallado. Los más grandes, Moisés, Abraham, todos tuvieron fallas, todos pecaron en algún momento. Pero a través de Jesús podemos satisfacer las exigencias de la ley, porque Jesús nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, nunca hubo mentira, nunca hubo una mala actitud, nunca tuvo algo de que lo pudieran acusar, jamás. Por eso cuando es juzgado, dice Pilato, yo no veo pecado en este justo, yo no veo ningún pecado. Sin embargo, el pueblo de Israel, la clase en el poder, la clase reinante religiosamente hablando, decía, crucifícale, porque querían que él pagara lo que ellos consideraban una blasfemia, que él se considerara o que la gente lo considerara el Hijo de Dios. Pero él murió por nosotros, él nunca tuvo culpa, él pagó el precio de nuestra salvación, justificándonos ahora delante del Padre Eterno. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:20 dice, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. Usted ni yo tuvimos que hacer absolutamente nada para ser justificados. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley ninguna carne está justificada. Es decir, nadie pudo cumplir la ley hasta que vino la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, haciéndose hombre, y entonces a través de una vida santa, una vida perfecta, una vida limpia, Cordero sin mancha, fue presentado para ser sacrificado por su pecado y por mi pecado. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. A través de esta justificación gratuita, Dios nos hizo herederos de vida eterna. Gálatas 3:24, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo, que estamos viendo aquí en Gálatas 3:24, significa persona que en una casa acomodada se encarga del cuidado y educación de los niños. Él se encargó de nuestro cuidado, de nuestra formación, de nuestra educación. Estamos al resguardo, al cuidado de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando Él subió a los cielos, Él está sentado ahora a la diestra del Padre, desde donde intercede por usted y por mí, porque Él es nuestro ayo, Él es el que está al cuidado nuestro. A través de su muerte nos justificó y nos perdonó. En otras palabras, nuestro pecado que merecía un castigo fue pagado. Es decir, el precio de mi pecado no quedó en papel, tuvo que ser pagado realmente, con vida y con sangre. Lo pagó Jesús para salvarnos y justificarnos, de tal forma que nuestra deuda está pagada. Dios, el Padre Eterno, aceptó el sacrificio de Jesús por nuestro pecado. Y no porque su Hijo lo iba a pagar, no porque Él iba a hacer el pago, el Padre Eterno le hizo algún descuento. Él le cobró con sangre y con su propia vida el pecado suyo y el pecado mío. Vean lo que dice Romanos 8:32. Esto va a arrojar una luz tremenda sobre usted. A partir de este momento usted va a entender
que esta justificación, que esta salvación que Jesucristo compró para nosotros, que nos dio, que nos regaló, es real. Vean hasta qué punto tuvo que llegar el Padre Eterno para poder perdonar nuestro pecado. Vean lo que dice Romanos 8:32. Dice así, refiriéndose al Padre Eterno: el que aún a su propio Hijo no perdonó. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? O sea, el Padre Eterno no dijo, bueno, es como mi hijo lo va a pagar, que no pague todo. No, le cobró con su propia vida y hasta la última gota de su sangre el precio de tu pecado y de mi pecado. Por eso ese texto es maravilloso. Juan 3:16, todo mundo se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios, el Padre Eterno, al mundo, que ha dado a su Hijo, Jesucristo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, cualquiera de nosotros que crea, no se pierda, no nos descarriemos, mas tengamos vida eterna. Tercer aspecto, ya vimos la sabiduría, ya vimos la justificación, ahora viene la santificación. La santificación se hace tanto interna como externamente. Internamente, con la presencia de Jesucristo y el Espíritu Santo, van purificando mi ser. Y externamente, nosotros nos separamos inteligentemente de las prácticas pecaminosas. Vamos dejando de lado nuestra pasada manera de vivir. Veamos, 1 Corintios 6:11. Dice así: y esto erais algunos, o sea, pecadores, perversos, malvados, engañosos, mentirosos, falsos, todo eso éramos. Mas ahora, dice, ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, el trabajo conjunto de Jesucristo a través de su muerte, a través de la limpieza que su sangre nos da, a través de la santificación y justificación que hay en Él, y el trabajo precioso del Espíritu Santo en nosotros, vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados. Veamos la naturaleza de la santificación, que es el punto que estamos tocando en este momento. Viene de un vocablo muy usado en el Antiguo Testamento, que es la palabra santo, y derivan palabras como santificación, santidad, consagración. Así que santificar es lo mismo que hacer santo o consagrar, y da la idea o se relaciona con estas 5 palabras. Vamos a estudiar estas 5 palabras. La primera palabra que podemos asociar a la palabra santo o santificado es separación. Así es, separación. De ahí que cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, de ahí que uno acepta este momento de justificación, este momento de rescate, a partir de ese momento nos sentimos comprometidos a separarnos de todas aquellas cosas que antes hacíamos y que ofendían a Dios. Santo es un vocablo descriptivo de la naturaleza divina de Dios. Dios es santo. Dice la Escritura que los ángeles, que los ancianos están diciendo allá en la eternidad: santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Por lo tanto, la santidad representa esa parte de una parte maravillosa de Dios que lo hace separado de todo lo terrenal, de todo lo perverso, de todo lo humano. Dios está separado del mal, está separado de muchas cosas que para nosotros son comunes, como el engaño, la mentira, la blasfemia, la calumnia, el chisme. Dios está separado de todo eso. Eso significa santo, separado. Es decir, su absoluta perfección moral y majestad divina. Él no está contaminado. Por eso les explicaba yo al principio, cuando hablábamos de pecado, yo no puedo tomar una botella de agua y ponerle una popó de perro chiquita y luego agitarle y decir que me la puedo tomar. Porque Él es puro, Él es santo, Él no puede aceptarnos con pecado, ni con tantito pecado, porque Él es perfección moral, santidad absoluta. Por eso no puede recibirnos. Mire, hace muchos años la doctora Graciela Parza nos enseñaba, cuando uno
Cuando uno, por ejemplo, se acaba de bañar o se lavó las manos y se coloca uno crema en sus manos y uno la frota en sus manos y la crema empieza a desaparecer y nuestro cuerpo la absorbe porque su naturaleza, la naturaleza de esa crema perfuma y suaviza y es aceptada por nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, acabo de preparar un pastel y me llené las manos de betún o de cajeta o de, no sé, de alguna cosa que yo haya tocado? Eso que toqué está limpio, pero mis manos no lo pueden absorber, así que yo me siento sucio, tengo que ir a lavarme. Lo mismo pasa si nosotros no somos conforme a esa naturaleza santa, separada que Dios tiene. Dios no podrá absorbernos, no podremos tener comunión con Él, no podremos acercarnos a su inmediata presencia. Necesitamos la separación, separarnos del mundo, del pecado, celos, iras, contiendas, disensiones. Todas estas cosas me alejan de Dios. Son pecados que Él no puede asimilar. Él no se va a sentir sucio. Hay querubines que guardan su santidad. Por eso es importante que yo venga a través de Jesucristo, mi Salvador, me justifique a través de Él, sea limpiado, sea restaurado para que yo pueda tener comunión con Él. Cuando el santo desea emplear a una persona o un objeto en el servicio, lo separa. Algo santo es algo que se separa de lo común. Su propósito ya no es lo que hacía antes, ahora tiene un propósito divino. Por ejemplo, yo dono una guitarra para la iglesia. Entonces, a partir de ese momento, hay que consagrarla, hay que separarla. Ya no puedo tocar rumba, guaracha, ni alguna otra cosa, ni la canción con la... ya no, porque ya la consagré para el servicio a Dios. Debe estar separada. Va a servir para tocar acordes, melodías, para la alabanza, para la honra, para la gloria de Dios solamente. A veces la gente nos dice: hermano, présteme las sillas de la iglesia porque voy a hacer una fiesta en mi casa y no tengo suficientes sillas. No puedo hacerlo porque esas sillas están consagradas, fueron separadas para un uso santo, para la comunión de los justos, de los santificados, de los justificados en la presencia de Dios. Hermano, présteme la batería porque voy a hacer una fiesta, voy a hacer un bailongo en mi casa y no tengo batería y necesito. No se puede. Hay muchos grupos musicales cristianos, hay muchos grupos musicales en el mundo, en la sociedad, pero no podemos hacer lo que ellos hacen porque nuestra alabanza está santificada, está separada para el servicio de Dios. Me tocó alguna vez ver un grupo de jóvenes de una congregación, tocaban hermoso, musicalmente hablando, muy bien trabajada su alabanza. Eran unos 15 años, recuerdo, y nos fuimos de ahí a la comida, y en la comida nos sorprendimos porque los mismos jóvenes que estuvieron alabando y glorificando a Dios y dando gloria, honra y alabanza a su precioso nombre, después estaban cantando canciones como El Venado y muchas cosas de esas. Y uno dice, bueno, este joven no está santificado, no está separado. Porque un levita, un músico, porque algunos dicen que levitas no existen, pero bueno, un músico que toca para Dios solo debe tocar para Dios. No podemos servir a dos amos. No sé si estoy siendo claro. A veces tomamos muy a la ligera estas cosas, pero santo implica separado. Amén. Veamos la siguiente palabra que está relacionada. Dedicación. La santificación incluye tanto una separación como una dedicación para un uso específico. Ya no puedo hacer, cuando yo soy santificado, yo ya no puedo volver atrás, porque eso sería apostasía. Yo tengo que ir adelante, cada día irme santificando, buscando a Dios. Ahora mi vida le pertenece a Dios. Sí, tengo compromisos, tengo trabajo, tengo familia, tengo muchas cosas que atender, pero ahora lo primero en mi vida es Dios. Cuando yo pongo otra cosa, cualquier cosa que usted quiera, su trabajo, su coche, su esposa, su familia, antes que Dios, usted está siendo desleal con Dios. Porque usted tiene esposa, familia, casa, trabajo, porque Dios tiene misericordia. Entonces, esta palabra
de santificación implica dedicación. Uno tiene que dedicarse, no nada más los domingos a buscar a Dios, uno tiene que dedicarse. Por eso repetimos, toma tu cruz cada día, dedícate cada día, dedícale tiempo a Dios. Piensa, ora, alaba, bendice, santifica su nombre, glorifica su nombre. Dedica a Dios un tiempo, dedica a Dios una relación limpia con Él, una relación permanente, no solo cuando tienes problemas, porque la gente tendemos a buscar a Dios solo cuando tenemos problemas. Debemos buscarle todo el tiempo, tener dedicación a lo que estamos haciendo. Y si te toca barrer en la iglesia, hazlo con toda dedicación. Tus manos están santificadas para limpiar la casa de Dios. Si te toca limpiar baños, bueno, dedicación. Estás limpiando, no a la gente, sino el trabajo que estás haciendo para Dios. Amén. Otra palabra que se asocia es purificación. Purificación. Dada la naturaleza limpia y santa de Dios, esta palabra se hace necesaria. La purificación es hacer algo que no está contaminado. Todo nuestro servicio a Dios debe ser limpio. Si a ti te tocó sacudir las bancas, pero estás enojado y traes con tu trapo y estás en vez de limpiar, estás golpeando las sillas, estás poniendo tu enojo en ese lugar. Dirán, es una exageración, hermano. No. Todo el que ministra y participar de la limpieza, participar de la alabanza, participar de la predicación, participar de dar la bienvenida a la gente, es una manera de ministrar. Y dice la Escritura que lo que el sacerdote trae, eso es lo que pone en la congregación. Si tú traes enojo, vas a poner enojo en esas sillas que limpiaste. Y el que se siente ahí va a recibir tu enojo, porque tú no estás purificado. Antes de que le sacudas una silla, antes de que desagües un baño, antes de que barras, antes de que hagas nada, ofrece tus manos a Dios, pide perdón por las cosas que has hecho y haz las cosas como si las hicieras al mismo Señor. Manos limpias, sin ira, sin contienda, sin pleito, sin engaño, sin aparentar. Porque hay mucha gente que anda enojada, anda molesta, pero oye que viene el pastor y de dónde le sale una sonrisa, no sé, pero hasta canta y todo el mundo dice, ¡ay, qué pasó! Y quieres quedar bien con el pastor, pero recuerda que el pastor de pastores, Jesucristo nuestro Salvador, te está viendo desde antes. Es una conducta inmoral la que estás teniendo, de doble ánimo. Por eso es importante que nos purifiquemos. Cuando vengo a la casa de Dios, lo primero que tengo que hacer es limpiarme, purificarme, buscar mi relación con Dios, ser purificado a través de la sangre preciosa de Cristo. La forma de limpiar es con el aceite de la unción que nos da el Espíritu Santo. Miren, cuando se purificaban los objetos, se ungían con aceite y eran objetos, o tratándose de personas, se les ponían aceite. O a los sacerdotes se les ponía sangre del sacrificio, o se arrojaba sobre la congregación la sangre. Lean, vamos a verlo más adelante cuando veamos la sangre, algunos aspectos de la sangre, porque gracias a Dios pues vamos a estar subiendo bastante material, primeramente Dios, y vamos a poder hablar de todas estas cosas. Pero las personas eran a través de la sangre de sacrificio limpiadas, eran purificadas a través de las aguas. Ellos tenían que pasar por el mueble que era el lavar o la fuente, y tenían que lavarse. Yo tengo que lavarme para poder ministrar, yo tengo que lavarme para poder servir, yo tengo que lavarme para entrar en el santuario de una manera limpia, de una manera pura. Eso era importante. Veamos ahora otra palabra asociada, la consagración. Significa dedicado o destinado a vivir una vida santa y justamente, destinado a ser un santo puro para el servicio, la consagración. No todos podían servir, pero Dios estableció para nosotros que nos podemos consagrar a través del Señor Jesucristo. Mire, otra palabra que se asocia es el servicio. Todo santificado es para servir.
Usted no está siendo santificado para que se quede en su casa rascándose la barriga y que le deje todo el trabajo al pastor. Yo recuerdo en otro lugar donde estábamos, había gente que le traía endemoniados a mi pastor para que él echara fuera a los demonios y todo. Bueno, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué tú no lo haces? Dirás, bueno, es que yo no estoy tan limpio. Bueno, porque no te has consagrado, porque no estás sirviendo correctamente, porque no te santificas, porque hay muchas cosas de tu vida que no quieres dejar, que no quieres soltar. Quieres seguir en la fiesta, en la pachanga, en el alcohol, en el cigarro, en qué sé yo. Pero tienes que purificarte, consagrarte para poder servir. De esta manera se puede servir con limpieza. Significa que hay una relación entre Dios y el hombre que ha sido separado, que ha sido dedicado y purificado para servir a Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 5 al 9, voy a leer solo un extracto porque es mucho. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Usted no está en la iglesia para hacer, usted dice, yo levanto mis manos porque quiero y si no quiero, no las levanto. Pero entonces, ¿qué estoy ofreciendo? Somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Eso somos. Dice, más vosotros, en el verso 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, dice la palabra de Dios, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, mi trabajo, mi servicio debe de ser santo, debe de ser limpio. Si voy a predicar, no puedo pasármela, como sé que fulano hizo esto y esto, pues le tiro a fulano y le tiro a mengano y le echo indirectas a este. Y luego digo, no, es que el Señor está poniendo palabras en mí. Reconoce delante de Dios que lo estás haciendo de tu propia carne, de tu propio sentir, porque no fuiste capaz de en tu oración, antes de subirte a ministrar, no fuiste capaz de entregar tus odios, tus rencores, tus enojos, tus pleitos, tus iras, tus contiendas, tus disensiones. No fuiste capaz. Limpiémonos nuestras manos de todo eso para poder servir al Señor como debe ser limpio, un sacrificio espiritual limpio, agradable a Dios. Solo lo podemos lograr a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La otra etapa, la sabiduría, ya la vimos, ya vimos la justificación, ya vimos la santificación, ahora vamos a ver la regeneración. La regeneración es el cuarto paso obligado. Es como consecuencia natural de los tres anteriores. ¿Cuáles son los tres anteriores? Los repetimos. La sabiduría, la justificación, la santificación y ahora viene una regeneración. Es el cuarto paso obligado, es la consecuencia natural de los tres anteriores, ya que en su nueva condición de no culpable le son otorgados los derechos que Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario. Y el Padre Eterno lo adopta o nos adopta y nos hace partícipes de la herencia como hijos ahora de Dios. Este estatus de dignidad al cual Dios nos eleva para el recién nacido hijo de Dios y ahora participante de la naturaleza divina de Dios es esta regeneración, nos regenera. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra tiene varias cosas. Veamos aquí en Corintios 1:30 vemos la palabra redención. Esta palabra es una palabra griega, la 629, y tiene que ver con salvación, redención, remisión, rescate. Por lo general denota separación, partida, cesación, terminación, reversión, soltar de las cadenas, desatar, deshacer, destruir, quebrantar. Es decir, cuando habla de una reversión es volverme al estado natural que yo tenía cuando Él me creó. Es volver, es una regeneración. Cuando hablamos de regenerar algo, estamos hablando de volverlo a su estado original. Cuando Dios nos creó en el principio, nos hizo limpios. No teníamos pecado, no había nada malo en nosotros hasta que decidimos pecar.
Esta regeneración, esta redención se provocará en nosotros a través de la relación con Dios. La naturaleza de la regeneración. La regeneración es un acto divino donde Dios imparte al creyente una transformación regenerativa, una vida nueva en Cristo Jesús. Si usted ya aceptó a Cristo, si usted ya está yendo a una iglesia, usted debe de estar cambiando de vida. Debe de estar dejando todas aquellas cosas que antes hacía. Debe dejar el chisme, debe dejar los pleitos, debe dejar el alcohol. No porque la iglesia se lo imponga, no porque el pastor te señale, no porque alguien te diga, es que si tomas no puedes estar aquí. No, sino porque es parte de la regeneración que se va a operar en mí. No es una imposición de la iglesia, no es una imposición del grupo religioso. Incluso su vestido va a cambiar, incluso su manera de pensar va a cambiar, incluso su manera de hablar va a cambiar, la música que oye va a cambiar, las actitudes que tiene van a cambiar, porque hay una regeneración. Cuando la regeneración no se da, algo está por ahí atorado. Estoy atorado en alguna cosa, estoy atorado en algún punto, en algún momento. No hay una regeneración. Mire, nosotros en la iglesia cristiana El Camino de la Cruz, por enseñanza del pastor Hugo Zafra, nosotros trabajamos algo que el pastor le puso por nombre de metamorfosis. Entonces ahí la gente viene a esta metamorfosis para trabajar cosas en las que está atorado, donde no ha podido ser regenerado. Nosotros estamos atorados, nos decía el pastor, al menos en 4 lugares, en 4 puertas. Él lo llamaba así. Un lugar de ellos, las heridas. Usted tiene heridas, yo tengo heridas. Y esas heridas no me permiten alcanzar el nivel, el potencial que yo tengo como hijo de Dios, porque todavía estoy atorado en alguna herida. Las heridas provocan una actitud, una reacción en nosotros, porque estamos heridos, estamos lastimados. Alguien nos ofendió, alguien nos lastimó, y entonces, como consecuencia de esa herida, tenemos actitudes, tenemos comportamientos. Entonces, alguien está atorado en las heridas. Otro está atorado en las herencias. Heredó de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, alguna cosa. Hubo algo ahí. Así como heredamos el andar del abuelo y los ojitos de la abuela y el cabello lacio de la abuelita del lado de la madre o del lado del padre, así heredamos también todas esas cosas. La palabra de Dios lo señala puntualmente. Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, es decir, hasta la 4ª generación. Cuente sus generaciones hacia atrás y verá las herencias que tiene. Pues que el abuelito era borracho, que la abuelita era medio bruja. Todas esas cosas, hay una herencia. Entonces, nosotros estamos atorados o en las heridas o en las herencias. Luego estamos atorados en los pecados de ocultismo. A lo mejor tú nunca fuiste a que te leyeran las cartas, nunca te leyeron el asiento del café, nunca fuiste a hacer un trabajo, un amarre, un bebedizo, nunca hiciste nada de eso quizá, pero tu familia quizás sí, y también se hereda eso. O tú leías los cerillos talismán para ver cuál era tu horóscopo, qué te deparaba el destino. O comprabas un periódico solo para ver los horóscopos, solo para ver tu carta astral. O tienes otros dioses delante del Señor. Tu Dios el trabajo, tu Dios el dinero, tu Dios tu esposo, tu Dios, no sé. Pero eso es abominación delante de Dios, el ocultismo, la adivinación. Todas estas cosas son puertas en las que estamos atorados. Mucha gente practicó por muchos años la brujería, el espiritismo, la santería, qué sé yo. Y está atorado ahí, ya vino al camino de Dios, ya aceptó a Cristo como Salvador, pero todavía está ligado a eso que está atrás, no ha podido ser regenerado totalmente. Y luego, otra puerta es la puerta de los pecados. Hay pecados en los que sigues atorado, en los que seguimos atorados. Hay pecados que no hemos podido soltar. Hay pecados que deben ser trabajados día con día, tomando nuestra cruz cada día. Y no hemos podido salir de ahí. Hay pecados de toda clase, pero los más significativos son los pecados sexuales. Entonces, en esa puerta estás atorado. Y dices, yo quiero servir a Dios, pero ¿cómo dejo a mi amante? Si me da tantas satisfacciones.
Yo quiero servir a Dios, pero ¿cómo dejo mi homosexualismo? Quiero servir a Dios, pero ¿cómo dejo esto y cómo dejo aquello? ¿Sí me estoy explicando? Son 4 puertas. Por eso la regeneración no se completa perfectamente, porque estamos atorados en algún punto. Mi pastor con otros pastores trabajaron todo este material para que pudiéramos nosotros llevar a la gente, conducir a la gente a pasar de esas puertas, a pasar de esos lugares donde estamos atorados. Y a veces la gente viene y participa y sí, aprende, pero todavía en su corazón hay algo que no le permite soltar ese pecado. Y nos hacemos como la anécdota del chango que yo les contaba, mete su mano y queda atorado. Y nosotros venimos a las metamorfosis, venimos a la casa de Dios, alabamos, adoramos, pero traemos nuestra mano metida, cogiendo ese pecado que no queremos soltar. Por eso la regeneración es necesaria, porque la regeneración va a permitirme que yo vuelva a mi estado de pureza. Dios puede recuperarte, Dios puede regresarte, Dios puede regenerarte. A través del nuevo nacimiento, Dios engendra una vida nueva en el creyente. Quien ha sido engendrado a través de la fe en Cristo Jesús, ahora tiene una vida nueva. Vean lo que dice Juan, Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Se opera en el momento que uno recibe a Jesús como Salvador, cuando yo creo que Él es el Hijo de Dios, cuando yo creo que Él puede salvarme, cuando yo creo que Él murió en una cruz, cuando yo creo que fue muerto y enterrado, cuando yo creo que resucitó de los muertos, se opera en mí un nuevo nacimiento. Ahora soy una persona nueva. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, sigue diciendo este texto, ama también al que es nacido de Él. Es decir, Dios me ama, Dios el Padre me ama porque yo nací de Jesucristo, su Hijo. Y entonces también es nacido del Espíritu. Es un nacimiento sobrenatural, es un nacido de arriba, nacido de las cosas celestiales. Mire lo que dice Juan 3, del 6 al 8. Dice la Escritura, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo tengo que ser nacido de nuevo para que esta regeneración realmente opere en mí. Mucha gente viene a la casa de Dios, dice la oración de salvación, dice que acepta en su mente, confiesa con su boca, pero no rinde su corazón a esa verdad. Tiene reservas, se guarda cosas. Mire, si Israel hubiera sido obediente a Dios, Dios le dijo, cuando entres a la tierra que te prometí daría a tus padres, cuando entres a ella y entres a la casa del Eteo, a la tierra del Eteo, del Amorreo, del Jebuseo, del Gergeseo, cuando entres a esas 10 naciones que están ocupando la tierra, dice, las has de destruir del todo o las has de echar fuera de la tierra. No hagas con ellas alianza, no los tomes como esclavos, porque mañana vas a acabar haciendo las perversiones que ellos hacen. ¿Qué hizo Israel? No destruyó del todo a sus enemigos o no los sacó de la tierra, hizo pactos con algunos de ellos. Nosotros hacemos pacto con algún pecado, con alguna mentira, con algún engaño, con algún comportamiento que nos agrada. Incluso lo queremos poner al servicio de la iglesia. Hay gente que se dedica a investigar cosas para ir a contarle al pastor, a la pastora. Estas cosas son parte de lo que te trajiste, con lo que hiciste pacto y que no has querido soltar. Y Dios quería que se destruyera. Por eso Israel sigue teniendo problemas hasta hoy, porque no obedeció a la voz de Dios. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, debemos echar fuera de nuestro corazón, a través de Cristo y el Espíritu Santo, todos esos malos comportamientos que había antes en mi corazón. Debe de haber entonces una limpieza. Dios nos salvó para el lavamiento. Literalmente nos bañó de la regeneración en el momento de bajar a las aguas del bautismo en su nombre. Nosotros cuando nos bautizamos no solamente nos mojamos para pertenecer a un grupo. Dice que somos revestidos, que hay un lavamiento, una regeneración a través de esas aguas.
donde nuestro cuerpo, alma y espíritu son literalmente lavados por el poder de su nombre. El bautismo no es un acto sencillo, no es un acto de filiación, es un acto de transformación, de regeneración. Créame, dice la palabra de Dios, Tito 3:5. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tito 3:5 dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. ¿Verdad que sí? No fue por algo que hicimos nosotros. ¿Qué nos salvó? La misericordia de Dios, que quiso morir en una cruz, que quiso enviar a su Hijo a que muriera en una cruz para salvarnos. Luego sigue diciendo, por el lavacro. Lavacro habla de ese mueble donde se lavaban, donde había agua. El bautismo. Dice, por el lavacro de la regeneración. ¿Dónde voy a ser regenerado? En el bautismo de agua. Dice, y en la renovación del Espíritu Santo. ¿Dónde voy a ser renovado? En la llenura del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es importante que seamos bautizados en agua y en el fuego, para que se opere en nosotros la transformación, la regeneración, la renovación de nuestro ser a través de el agua del bautismo y el Espíritu Santo. Entonces, es una vivificación por el Espíritu Santo. Somos renovados por el Espíritu Santo para caminar por el sendero de la salvación, creciendo en Cristo Jesús día con día. Tome su cruz cada día. Ahora, se opera en mí un cambio de naturaleza. Cambia nuestra naturaleza, nuestro carácter, nuestros deseos y las intenciones que antes teníamos. Mire, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A ver, estoy en Cristo, soy nueva criatura. Porque a veces, para justificar muchas cosas, le decimos, por ejemplo, los esposos a las esposas, es que yo ya soy nueva criatura, ya el que te falló fue el otro yo. Pero si sigues haciendo las cosas mal, no se operó un cambio, no hubo un cambio de naturaleza. La naturaleza tiene que cambiar, mis actitudes tienen que cambiar, mi carácter debe cambiar, mis deseos, mis intenciones deben cambiar. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Efesios 2:10. Porque si somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos criados en Cristo Jesús? Para buenas obras. Dejemos de mentir, dejemos de engañar, dejemos de manipular, dejemos de hacer cosas torcidas, dejemos de hacer cosas con doble intención. Aún dentro de la casa de Dios se hacen esas cosas. Necesito cambiar, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. La salvación no fue otorgada para vivir conforme a nuestros deseos. Es decir, Dios no me salvó para que yo siga haciendo lo que yo quiero. Dios me salvó para que yo haga conforme a su voluntad, conforme a su evangelio, conforme a la palabra de Dios. Ni nos salvó para vivir el evangelio a nuestro antojo, a nuestra manera, quitando y poniendo cosas porque no me convienen. Nos hizo para que seamos obedientes, no para que hagamos un evangelio a nuestro modo. La gente dice, es que yo vivo la palabra a mi modo, es que yo alabo a Dios a mi modo, es que yo sirvo a Dios a mi manera, es que yo ofrendo a mi modo, es que yo diezmo a mi manera, a mi modo. No es a tu modo, ni a tu manera, ni a mi manera, es a la manera que Dios estableció en su palabra. Eso es claro. No puedo vivir el evangelio a mi antojo, que se adapte a mis criterios y a mis pensamientos. Debo vivir el evangelio como está escrito el evangelio. No voy a hacer solo lo que me parece bueno de la palabra o lo que se adapta a mi forma de pensar y a mi forma de ser. Debo de hacer la palabra aunque no me guste. Mire, John MacArthur, teólogo muy conocido, dice John MacArthur, las iglesias son lugares para hacer sentir incómoda a la gente. ¿En qué sentido? Cuando la palabra te toca, cuando te desnuda la palabra, cuando te evidencia la palabra, cuando te queda el chaleco, como decimos nosotros, te sientes incómodo. Eso quiere decir que la palabra está haciendo su trabajo.
Cuando sales del servicio consternado y pensativo porque dices, Dios, estoy fallando en esto, tengo que mejorar, es que la palabra está haciendo su trabajo. Sales apedreado, sales golpeado con chipotes por todos lados, pero en el interior dices, es para mi bien. Tú sabes que es para tu bien, porque la palabra trae bienestar, trae paz. Cuando el apedreamiento viene y solamente es la carne de la persona que te habló, es la que te golpea, sales enojado, sales molesto, sales inconforme. Cuando es la palabra de Dios, te sientes mal, pero dentro sabes que es para tu bien, porque la palabra trae paz, redarguye tu corazón. Cuando es la carne de la persona, no. Hay una resurrección. Dice la Escritura que Él es primicias de una vida nueva. Él resucitó primero. Es el primogénito que resucitó. Se dirá, bueno, Lázaro también resucitó, pero este es otro caso. Aquí estamos hablando de Jesús resucitó por la gracia del Padre. Volvió de la muerte por la gracia del Padre, para que nosotros un día también podamos volver a la vida. Porque antes vivíamos en muerte, en el pecado, y ahora a través de Cristo volvemos ahora a una vida santa, una vida limpia. Romanos 6:4. Mira lo que dice Romanos 6:4. Lo que hace el bautismo en nuestra vida. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Quiere decir que cuando yo me bautizo, muero un instante en esa tumba fría de agua abajo y salgo con una novedad de vida. Para que como Cristo, dice más adelante, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, una vida nueva. Ya no debo, ya no está bien que yo siga haciendo lo que hacía antes, que yo siga pensando como hacía antes, que yo siga mal como antes hacía. Debo de vivir una vida nueva por la resurrección que se operó en mí a través del bautismo. Colosenses 2:12. Sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se da cuenta la importancia del bautismo? Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el fundamento del agua en nuestra vida. Ahora bien, ¿la salvación es segura? Hay quien dice la salvación se pierde, hay quien dice no se pierde, hay quien ya habla de la predestinación y dice que el que fue predestinado para salvación, ese ya está salvo, no importa lo que haga, ese se va a salvar. La salvación, todas estas cosas son sustentables en la palabra de Dios, pero no debo tomarlas individualmente y de un texto hacer toda una doctrina o de un texto hacer todo un movimiento. Yo debo tomar toda la palabra y con toda la palabra debo vivir el evangelio que toda la palabra me enseña. Mire, la seguridad de la salvación. Existen sin duda opiniones encontradas de si la salvación se pierde o no. Textos que podrían afirmar una cosa y otros que podrían afirmar otra. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios debemos sopesar, debemos comparar, debemos poner en la balanza estas interpretaciones contra las promesas y afirmaciones que la misma palabra de Dios nos enseña. Mire, vayamos a la Escritura para que podamos esclarecer este punto. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Juan 5:10 dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos dio a usted y a mí vida eterna. ¿Dónde está resguardada esa vida eterna? En su Hijo. No hay manera de que esto falle. Nuestra salvación está segura en Él. Vean lo que dice el verso 12 de 1 de Juan 5. Verso 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Otra vez, verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos pseudocristianos hay en la iglesia que no tienen al Hijo y no tienen la vida? Simpatizan con el cristianismo. Les gusta, a algunos les gusta lucirse en el púlpito, a algunos les gusta lucirse en la alabanza, a algunos les gusta lucirse tocando instrumentos, a algunos les gusta lucirse y ser reconocidos, pero ¿tienen al Hijo?
Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cómo sé que tiene al Hijo? Porque tiene una vida de testimonio, porque tiene una vida de cambio, porque tiene una vida de transformación, porque las cosas que hacía antes pasaron, hoy hace cosas nuevas, cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Si tu actuar, si tu proceder no es conforme a la palabra de Dios, habría que cuestionarnos si el Hijo está en mí o no está en mí. Vean lo que dice el verso 13. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si tengo a Cristo, tengo vida. Mi salvación es segura. Pero, ¿de verdad está el Hijo en ti cuando te metes a un antro? ¿Cuando te metes a una cantina? ¿Cuando te vas con una prostituta? ¿Cuando ves pornografía? ¿De veras el Hijo está contigo? ¿Tienes al Hijo dentro de ti? Cuando mientes, cuando engañas, cuando criticas, cuando murmuras, cuando haces chismes, cuando manipulas a la gente. ¿Tienes al Hijo de veras? Porque las actitudes que estoy describiendo no son de alguien que tiene al Hijo de Dios. Decía mi pastor, el Hugo Zafra, ¿dónde está Cristo? No lo veo en ti. Tus actitudes, tus comportamientos, tus reacciones, en todo eso yo no veo al Hijo de Dios. Ojo. Analicémonos, mirémonos con honestidad en el espejo de la palabra y veamos si realmente el Hijo está en mí. Y si no está, corre a la cruz del Calvario, arrepintámonos de todo lo que estamos haciendo mal y digámosle al Señor, quiero un verdadero nacimiento en mí. Quiero tener al Hijo de Dios dentro de mí, porque hasta hoy no he dado muestras de que esté realmente en mí. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas predicaciones hemos oído, querido hermano? Y sin embargo seguimos actuando como hemos venido actuando toda nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos oído la voz de Dios en una predicación? Y sin embargo no cambiamos. ¿Tendremos al Hijo? Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Oímos la voz de Dios? Continuemos, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No importa si es el cumpleaños, si es la fiesta, si es el partido, si es el trabajo, si es lo que sea. Yo tengo una cita con Dios, tengo que seguirle, tengo que buscarle, tengo que tener comunión con Él. Verso 28, estamos en Juan 10, ahora 28. Y yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, yo les doy vida eterna. Si usted oye la voz de Dios, si usted camina con Dios, si usted le sigue, usted tiene vida eterna que otorgó Jesús gratuitamente. Dice que no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie podrá arrebatarnos de la mano. ¿Pero qué cree que usted y yo podemos bajarnos de la mano de Dios? Ese es el otro lado. De igual manera dicen, apunte los textos y léalos después con calma. Juan 3:15, verso 16 y 35. Juan 34:14. Juan 5:24 y 39. Juan 6:27. 40, 47, 54 y 68. Juan 17, 2 y 3. Hechos 13, 48. Romanos 6, 23. La vida espiritual que no dura eternamente, escúcheme bien, la vida espiritual que no dura eternamente nunca fue eterna. Es decir, el que no nació de nuevo nunca fue salvo. En cambio, la vida del creyente que confía en la salvación de Cristo Jesús durará mientras dure la vida de Dios. ¿Cuánto? Pues eternamente. Mientras se mantenga apartado de la iniquidad y buscando el crecimiento espiritual cada día. Otra vez, ¿cuánto durará la salvación del cristiano? ¿Cuánto durará la salvación de Cristo? Durará el tiempo que dure la vida de Dios. Mientras yo como cristiano me mantenga apartado de iniquidad y buscando el crecimiento espiritual día con día. No es por nombramientos, como podemos ver. No es por estatus, no es por preferencias,
no es porque soy amigo de este y de aquel, es porque tengo una relación personal con Cristo. Eso es lo que hace diferente las cosas. Segunda carta de Timoteo 2:19. 2:19 de segunda de Timoteo. Pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que le son suyos. Y dice más adelante: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad es un pecado con plena conciencia de lo que estoy haciendo. Le voy a decir a este hermano estas cosas porque sé que se lo va a ir a decir a aquel. Es una intención malvada, es una intención escondida. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si no me aparto de iniquidad, así tenga el cargo más alto en la iglesia, no soy de Cristo. Dios jura, vean, para que Dios jure, esto es impresionante. Dios jura que nuestra salvación está segura y firme en Jesucristo nuestro Salvador. Dios el Padre jura que nuestra salvación está segura y firme en Jesucristo nuestro Señor. Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios interpuso juramento. Verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de salvación. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo espiritual, dentro del velo. Verso 20, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente, según el orden de Melquisedec. Mi salvación en Cristo Jesús está segura, siempre y cuando yo sea hijo de Él, nacido realmente de nuevo, me haya apartado de iniquidad y esté tratando de crecer cada día. Si Jesús murió por nuestro pecado, nosotros estamos muertos al pecado, dice Romanos 6, del 2 al 11. De tal forma que los que están en Cristo son nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, mismas que se apartan del pecado para vivir conforme a los ciudadanos del reino de los cielos, según esta nueva forma de vida que ahora aprendimos y heredamos de Cristo Jesús, ya no como fuimos enseñados por nuestros padres y por esta sociedad, Romanos 6:6 y Efesios 4:12. Este párrafo se los voy a repetir. Si Jesús murió por nuestro pecado, nosotros estamos muertos al pecado. Romanos 6, del 2 al 11. De tal forma que los que están en Cristo son nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Mismas que se apartan del pecado para vivir conforme a los ciudadanos del reino de los cielos, según la nueva forma de vida que ahora aprendimos y heredamos en Cristo Jesús. Ya no como fuimos enseñados por nuestros padres y por esta sociedad, Romanos 6:6 y Efesios 4:22. Ahora escuche lo que dice 1 de Juan 3:6. Cualquiera que permanece en él, no peca. Cualquiera que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Duras palabras, porque seguimos pecando. ¿Cuál es la diferencia? Cada que peco, corro a la cruz del Calvario, porque me doy cuenta de mi error y confieso mi error. Y otra vez vuelvo a ser justificado, vuelvo a ser perdonado, vuelvo a ser santo, vuelvo a ser limpio delante de Dios, porque confesé, porque acepté que Jesús también se llevara, también tomara ese pecado y lo justificara. 1 de Juan 5:18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. El Cristo que está en mi corazón no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. ¿Por qué el diablo te persigue? ¿Por qué el diablo te atormenta? Porque quizá no has sido engendrado de Dios, ni te estás guardando de hacer el mal. Entonces el maligno, cuando yo peco, el diablo tiene derecho legal sobre mí. Así, sencillo. Cuando yo peco, el diablo tiene derecho legal sobre mí porque soy pecador. Cuando yo vengo y confieso mi pecado delante de Dios, el diablo ya no puede acusarme, ya no tiene derecho legal sobre mí. Segunda carta a Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Así que, quien nunca nació espiritualmente no puede perder lo que jamás recibió. Es a saber, la salvación. Sin embargo, aquel que nació espiritualmente jamás querrá perder el regalo de la salvación que Jesucristo nos otorga. La única forma que se pierda es renunciando a ella, es decir, apostatando la fe que le salvó en Cristo Jesús. Podemos entonces concluir, de acuerdo a lo que hemos leído de la palabra de Dios, que la salvación no puede perderse, entendiendo que es algo que no podemos extraviar. Mire, usted no puede decir, ay, pues yo acepté a Cristo un día, pero luego no supe dónde dejé esa salvación, la perdí. No, la salvación no se pierde, la salvación se renuncia de viva voz o se renuncia con nuestros actos pecaminosos reiterativos. Así se renuncia, dándole la espalda a la palabra, dándole la espalda a los mandamientos de Dios, dándole la espalda a la manera de vivir que Cristo quiere que yo practique. Así se renuncia a la salvación. No se pierde, no se extravía, se renuncia a la salvación. Primera de Timoteo 5:8. Si alguno no tiene cuidado de los suyos, este texto es maravilloso, porque vamos a la iglesia y en la iglesia somos unos santos y alabamos a Dios y alzamos las manos y lloramos. Pero dice la Escritura, Primera de Timoteo 5:8, si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó. Es peor que un infiel. Si usted trata a su mujer o a su esposo o a sus hijos con la punta del pie, no tiene cuidado de ellos, los descuida, no los atiende, no los escucha, la fe negó y es peor que un infiel, es decir, alguien que no conoce a Cristo como Salvador. El que es salvo, el que nació de nuevo, cambia su comportamiento. Deja de hacer lo que antes hacía. Esto es notorio para propios y extraños. Es un verdadero cambio que se opera en la persona por la gracia de Jesucristo. Por lo cual podemos aseverar de manera categórica que el que recibe a Jesucristo como Salvador, habiendo confesado con su boca y habiendo creído en su corazón, será salvo. Romanos 10:9. Aquí está. Que si confesares con tu boca, Romanos 10:9 y 10, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Se tienen que combinar las dos cosas. Mi confesión verbal y la rendición de mi corazón a esa verdad que acabo de confesar. Mas que el que no recibe en su corazón o no quiere confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, este no puede ser salvo. Podrá haber dicho que sí, podrá haber asistido a los cultos, a las reuniones, podrá haber ofrendado, podrá haber ayudado, participado, pero si no rindió su corazón a Cristo, no se opera el cambio total. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Podemos concluir entonces? Que yo necesito creer en mi mente y reconocerlo en mi corazón para rendir mi vida a Cristo y ya no hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que a mí me parece bien, sino hacer lo que Dios estableció en su palabra que yo debo de hacer. No fui rescatado para hacer lo que yo quiero, fui rescatado para hacer lo que dice la palabra de Dios. Les doy muchas gracias. Espero que medite en estas palabras, espero que estas semillas que hoy ha recibido sean provechosas para usted. Yo pido y ruego que la mano preciosa de Dios haya escarbado en lo profundo de su corazón, en la buena tierra de su corazón, para que estas semillas germinen y den su fruto en su tiempo. La salvación es algo tan incomprensible para el ser humano. Quizá por eso la menospreciamos tanto. Y queremos hablar de alturas y de cosas profundas de la palabra, pero ni siquiera entendemos la salvación de Cristo. Gracias, hermano, por escucharme. Gracias por atender a estas palabras de
este siervo pequeño que soy, Juan Horta Ávila, su servidor. Aquí estoy de la Iglesia Cristiana El Camino de la Cruz. Espero me escuche o nos escuche en las siguientes entregas de este trabajo que estamos haciendo con mucho cariño, con mucho respeto para usted, pero sobre todo tratando de hacer aquello para lo cual Dios nos llamó y nos escogió de entre muchos. Gracias, queridos hermanos, gracias, gentiles oyentes. Dios me los bendiga y los guarde. Lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.